Lo que debes saber, la vida te lo mostrará. Enseñanzas budistas. La vida no grita lo que debes aprender. No se presenta con explicaciones claras ni con manuales visibles. La vida enseña en silencio, a través de la experiencia directa, del error, de la pérdida, del cansancio, de la espera y, muchas veces, del dolor. En el budismo, esta forma de enseñanza no es un castigo ni una injusticia. Es compasión en su forma más profunda, porque solo aquello que se vive se comprende de verdad. Nada que se entienda únicamente con la mente tiene el poder de transformar el corazón. Muchos pasan la vida entera preguntándose por qué ciertas cosas les ocurren, por qué repiten los mismos patrones, por qué los mismos conflictos regresan una y otra vez con diferentes rostros. Desde la mirada budista, estas repeticiones no son errores del destino, sino lecciones que aún no han sido integradas. La vida no insiste por crueldad, insiste por coherencia. Mientras no se comprenda lo esencial, la experiencia vuelve, cambia de forma, pero mantiene el mismo mensaje. Este texto no busca darte respuestas inmediatas ni promesas reconfortantes. El budismo no ofrece consuelo superficial, sino claridad. Y la claridad, aunque libera, primero incomoda. Comprender que la vida te mostrará exactamente lo que necesitas saber implica aceptar que no siempre te mostrará lo que deseas, ni cuando lo deseas, ni de la forma que imaginas. Pero siempre, sin excepción, te mostrará lo necesario para tu despertar. Aquí exploraremos una verdad central de la sabiduría budista. Aquello que debe ser aprendido no puede ser evitado, puede ser pospuesto, negado o resistido, pero no eliminado. La vida, con paciencia infinita, encuentra el camino para revelarlo, a veces a través del amor, otras a través del vacío, a veces con suavidad, otras con firmeza, pero siempre con un propósito: llevarte de la ignorancia a la comprensión, del apego a la libertad, de la ilusión a la lucidez. La vida te enseña cuando dejas de huir. Uno de los principios más profundos del budismo es que el sufrimiento no surge de los acontecimientos en sí, sino de la resistencia a lo que es. El ser humano sufre no porque la vida sea injusta, sino porque insiste en que la realidad sea distinta a como es. Huye del dolor, evita la incomodidad, se distrae del silencio y se refugia en el deseo constante de otra experiencia. Pero aquello de lo que se huye se vuelve más persistente, aquello que se evita se fortalece y aquello que no se enfrenta gobierna en la sombra. La vida comienza a enseñar de verdad cuando la huida termina, cuando ya no hay más distracciones suficientes, cuando el cansancio de escapar es mayor que el miedo a mirar. En ese momento la experiencia se vuelve clara. El budismo llama a este punto el inicio de la atención consciente. No es un estado elevado ni místico, es un acto simple y valiente: dejar de correr. Huir puede tomar muchas formas. No siempre es abandonar un lugar o una persona. Muchas veces es quedarse, pero desconectado. Es llenar cada momento de ruido para no escuchar la mente. Es buscar relaciones para no enfrentar la soledad. Es acumular logros para no sentir el vacío interno. Es justificar el propio dolor culpando al mundo. Todas estas son formas de huida y todas retrasan la enseñanza esencial. La vida, entonces, responde cerrando salidas, no como castigo, sino como corrección. Cuando una puerta deja de abrirse, cuando una relación se repite con el mismo final, cuando un éxito deja de satisfacer, la vida no está fallando, está señalando. Está mostrando que el camino exterior ya no puede ocultar lo que necesita ser visto en el interior. Desde la visión budista, este momento es sagrado. Aunque se viva como crisis, es en realidad una oportunidad rara. Es el punto exacto en el que el aprendizaje se vuelve inevitable. La mente, agotada de huir, comienza a observar,
Y observar en el budismo es el primer acto de libertad. Observar no significa analizar ni juzgar, significa ver sin intervenir, ver el miedo sin intentar eliminarlo, ver el deseo sin obedecerlo, ver el dolor sin dramatizarlo. Esta observación desnuda es incómoda porque rompe la ilusión de control. Pero es precisamente esa incomodidad la que abre la puerta a la comprensión. La vida te muestra lo que debes saber cuando te quedas, cuando no corres hacia el pasado ni hacia el futuro, cuando no te refugias en explicaciones ni en promesas, cuando permites que la experiencia sea exactamente como es. En ese espacio, la enseñanza aparece sola, sin esfuerzo. Muchas personas creen que necesitan cambiar su vida para entenderla. El budismo propone lo contrario. Entender la vida para que el cambio ocurra naturalmente. Mientras haya huida, el cambio es forzado y frágil. Cuando hay comprensión, el cambio es inevitable y estable. Por eso la vida insiste, por eso repite, por eso, a veces, despoja. No para destruirte, sino para detener tu fuga. En el momento en que ya no puedes escapar, comienzas a ver, y en el momento en que ves con claridad, algo profundo se disuelve, la ignorancia que sostenía el sufrimiento. Este es el primer gran conocimiento que la vida revela. No necesitas ir a ningún lugar para aprender. Necesitas dejar de huir de donde estás. Allí, exactamente allí, está la enseñanza esperando. El segundo gran aprendizaje que la vida revela y que muchas personas tardan años en aceptar es que nada llega para complacerte, sino para despertarte. La mente condicionada cree que la vida debería organizarse alrededor de sus deseos, recompensar el esfuerzo como una balanza exacta y evitar cualquier experiencia que cause incomodidad. Sin embargo, desde la perspectiva budista, esta expectativa es una de las principales causas del sufrimiento humano. La vida no funciona como una negociación, funciona como un proceso de revelación. Todo lo que aparece tiene una función pedagógica, aunque esa función no siempre sea agradable ni evidente en el momento en que ocurre. La vida te muestra lo que debes saber cuando deja de cumplir tus expectativas. Cuando algo no sale como planeabas, cuando una persona no responde como esperabas, cuando un camino prometedor se cierra sin explicación, se activa una fricción interna. Esa fricción no es un error, es el punto exacto donde el aprendizaje comienza. Mientras todo fluye según lo deseado, la mente se duerme. Cuando algo falla, la conciencia despierta. En el budismo se enseña que el apego no es amar demasiado, sino exigir que la realidad se ajuste a una imagen mental. Apegarse es decirle a la vida cómo debe comportarse para que yo esté en paz. Y cada vez que la vida se niega a obedecer esa exigencia, aparece el sufrimiento. Pero ese sufrimiento no es un castigo, es un mensaje. La vida está mostrando el lugar exacto donde estás confundiendo deseo con necesidad, control con seguridad, expectativa con verdad. Muchas personas pasan años persiguiendo una versión idealizada de cómo deberían ser las cosas. Persiguen la relación perfecta, el trabajo correcto, el reconocimiento merecido, la tranquilidad prometida. Sin darse cuenta, viven en un estado constante de tensión, porque la realidad nunca coincide del todo con la imagen que sostienen en la mente. La vida, paciente, comienza entonces a desmontar esas imágenes una por una, y cuanto más rígida es la expectativa, más contundente suele ser la lección. Desde la mirada budista, no es la pérdida lo que duele, sino la resistencia a soltar. No es el cambio lo que hiere, sino la insistencia en que algo permanezca igual. La vida muestra lo que debes saber cuando rompe la ilusión de permanencia. Todo lo que aparece está destinado a transformarse o desaparecer. Aferrarse a ello es luchar contra una ley fundamental de la existencia, y luchar contra lo inevitable genera sufrimiento.
Este aprendizaje suele llegar de forma progresiva. Al principio, la vida envía señales suaves, pequeñas frustraciones, decepciones manejables, demoras inesperadas. Si estas señales son ignoradas, la enseñanza se intensifica. No porque la vida sea cruel, sino porque la mente insiste en no escuchar. Así, lo que comenzó como una incomodidad se convierte en una crisis. No para destruirte, sino para que ya no puedas seguir negando lo evidente. El budismo no propone resignación pasiva, sino comprensión activa. Comprender que la vida no está en contra de tus deseos, pero tampoco está al servicio de ellos. La vida no negocia con el ego, dialoga con la conciencia. Y la conciencia solo despierta cuando se enfrenta a aquello que no puede controlar. Cuando una expectativa se rompe, tienes dos opciones: endurecerte o abrirte. Endurecerte implica culpar, resistir, amargarte, repetir la historia del no debería haber sido así. Abrirte implica observar lo que esa ruptura revela sobre ti, tus miedos, tus dependencias, tus ilusiones no examinadas. En ese momento, la experiencia deja de ser una tragedia y se convierte en una enseñanza viva. La vida muestra lo que debes saber cuando te obliga a soltar una idea que sostenías como verdad absoluta. Tal vez creías que necesitabas cierta persona para ser feliz. Tal vez estabas convencido de que sin determinado logro tu vida no tendría sentido. Tal vez pensabas que tu valor dependía de ser visto, aprobado o reconocido. Cuando la vida retira aquello en lo que apoyabas tu identidad, no te está vaciando, te está mostrando una base más profunda. En el budismo se enseña que el sufrimiento surge del error de identidad. Creer que eres tus logros, tus relaciones, tus roles o tus posesiones es una confusión. Todo eso cambia, todo eso puede perderse. Cuando la vida te lo quita, te está obligando a mirar más allá de las formas, hacia aquello que permanece incluso cuando todo lo demás se derrumba. Este aprendizaje es incómodo porque desmonta la narrativa personal. La historia que te cuentas sobre quién eres y cómo debería ser tu vida empieza a agrietarse. Pero esa grieta es una puerta. A través de ella aparece una comprensión más honesta. No necesitas que la vida sea perfecta para estar en paz. Necesitas dejar de exigirle perfección. La vida te enseña cuando deja de cumplir tus expectativas, porque solo entonces puedes ver la diferencia entre lo que deseas y lo que realmente necesitas. El deseo siempre apunta hacia afuera, hacia algo que falta. La necesidad esencial, desde el budismo, apunta hacia adentro. Claridad, presencia, desapego, comprensión. Muchas personas confunden felicidad con comodidad. Pero la comodidad no despierta, la comodidad adormece. La vida entonces interrumpe la comodidad para que la conciencia no se estanque. Cuando todo es demasiado predecible, la mente se vuelve mecánica. Cuando algo inesperado ocurre, la atención regresa al presente. Este es uno de los regalos más incomprendidos de la existencia. Aquello que rompe tu plan puede estar salvándote de una vida superficial. Aquello que no funcionó como querías puede estar alineándote con algo más verdadero. Pero para verlo, necesitas dejar de pelear con la experiencia. El budismo enseña a no añadir sufrimiento al dolor. El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. El dolor surge cuando una expectativa se rompe. El sufrimiento surge cuando te niegas a aceptar esa ruptura. La vida muestra lo que debes saber cuando te ofrece dolor sin sufrimiento, si estás dispuesto a observar sin resistir. Aceptar no significa justificar ni celebrar lo que duele. Significa dejar de luchar contra el hecho de que ocurrió. En ese espacio de aceptación, la mente se aquieta lo suficiente para comprender. Y cuando hay comprensión, algo se transforma profundamente, no afuera, sino adentro.
La vida no responde a preguntas formuladas desde la exigencia. Responde a la apertura. Mientras preguntes, ¿por qué esto me pasa a mí?, seguirás atrapado en la historia personal. Cuando la pregunta se transforma en ¿qué me está mostrando esto?, la enseñanza comienza a revelarse. Este cambio de enfoque es uno de los pilares del camino budista. No se trata de cambiar la experiencia, sino la relación con ella. Cuando cambias la relación, la experiencia deja de dominarte, y cuando deja de dominarte, se convierte en una maestra silenciosa. La vida te mostrará lo que debes saber una y otra vez, hasta que dejes de exigirle que sea distinta. En el momento en que sueltas la expectativa de control, aparece una comprensión más profunda. La vida no te debe nada, pero siempre te ofrece lo necesario para despertar, y ese despertar no es un evento extraordinario, es un reconocimiento simple y radical. No necesitas que todo salga bien para estar en paz. Necesitas ver con claridad lo que es. En esa claridad, la expectativa pierde su poder, y la vida deja de ser un campo de batalla para convertirse en un camino de aprendizaje constante. La vida comienza a mostrar lo que realmente debes saber cuando el silencio se vuelve inevitable. Mientras haya ruido constante, distracción continua y estímulos ininterrumpidos, la mente puede seguir evitando la verdad. Pero llega un punto en el que el ruido se agota. Las palabras ya no consuelan, las explicaciones no convencen y las distracciones pierden su efecto. Es entonces cuando el silencio aparece, no como una elección, sino como una circunstancia, y desde la mirada budista, ese silencio no es vacío, es revelación. El ser humano moderno teme al silencio porque en él desaparecen las identidades construidas. Sin conversación, sin pantallas, sin validación externa, la mente queda frente a sí misma. Y lo que aparece no siempre es agradable. Surgen preguntas sin respuesta, emociones no resueltas, miedos antiguos, deseos reprimidos. Por eso muchos huyen del silencio. Pero la vida, con una sabiduría paciente, sabe que aquello que no se mira en calma se manifiesta en forma de conflicto. El budismo enseña que la verdad no se impone, se revela cuando las condiciones son adecuadas. El silencio es una de esas condiciones, no el silencio forzado, sino el que surge cuando la vida te detiene. Cuando una etapa termina, cuando una relación se disuelve, cuando una rutina se rompe, aparece un espacio vacío. Ese espacio suele vivirse como pérdida, pero en realidad es un campo fértil. Allí, la vida comienza a mostrar lo que debes saber sin interferencias. En el silencio se hace evidente algo fundamental. La mente no es quien eres. Los pensamientos van y vienen, cambian, se contradicen. Cuando no hay ruido externo que los distraiga, puedes observarlos con mayor claridad. Desde la enseñanza budista, esta observación es clave para liberarse del sufrimiento. Porque el sufrimiento surge cuando te identificas con cada pensamiento como si fuera una verdad absoluta. La vida muestra lo que debes saber cuando te coloca frente a tu mente sin escapes. En ese momento descubres que gran parte de tu angustia no proviene de la realidad, sino de las historias que te cuentas sobre ella. Historias sobre lo que debería haber sido, sobre lo que podría pasar, sobre lo que otros piensan de ti. En el silencio, estas historias pierden fuerza, no porque desaparezcan, sino porque ya no tienen un escenario donde actuar. Este aprendizaje suele llegar después de una pérdida significativa, no siempre una pérdida material. A veces es la pérdida de una ilusión, de un rol, de una identidad. Cuando aquello que te definía ya no está, surge la pregunta esencial: ¿quién soy cuando todo eso desaparece? El budismo no responde esta pregunta con conceptos, sino con experiencia directa. Te invita a quedarte en el silencio y observar. Observar sin juzgar
es uno de los actos más difíciles para la mente condicionada. La mente quiere resolver, explicar, cerrar. Pero la vida enseña que no todo necesita una respuesta inmediata. Algunas verdades solo se revelan cuando se las deja ser. El silencio no acelera el aprendizaje, lo profundiza. En ese espacio silencioso comienzas a notar patrones, reacciones automáticas, emociones recurrentes, miedos que se repiten bajo diferentes formas. La vida no necesita señalarte estos patrones con palabras. El silencio los hace evidentes. Y cuando algo se vuelve evidente, pierde parte de su poder inconsciente. El budismo habla de la ignorancia como la raíz del sufrimiento. Pero esta ignorancia no es falta de información, sino falta de observación consciente. Puedes saber mucho y aún así no verte. El silencio es el espejo donde finalmente te ves sin adornos. Y lo que ves puede ser incómodo, pero es honesto. Muchas personas confunden el silencio con soledad. Desde la mirada budista, son cosas distintas. La soledad surge cuando te sientes separado de la experiencia. El silencio surge cuando te integras plenamente en ella. En el silencio auténtico no hay abandono, hay presencia. Y la presencia es el terreno donde la vida enseña con mayor claridad. La vida te muestra lo que debes saber cuando te obliga a detenerte. Cuando ya no puedes avanzar sin mirar atrás, ni correr hacia adelante sin sentir el peso del presente. En ese punto, el silencio no es ausencia de sonido, sino ausencia de evasión. Ya no hay dónde esconderse. Y paradójicamente, es ahí donde aparece una sensación de alivio profundo. Ese alivio no proviene de resolver todos los problemas, sino de dejar de luchar contra ellos mentalmente. El budismo enseña que la mente en lucha constante agota al ser. El silencio desarma esa lucha. No porque todo esté bien, sino porque ya no estás resistiendo lo que es. En el silencio también se revela la impermanencia. Las emociones que parecían eternas cambian. Los pensamientos más insistentes se disuelven. El dolor, observado sin resistencia, se transforma. No desaparece de inmediato, pero pierde rigidez. La vida muestra entonces una verdad esencial. Nada permanece igual cuando es observado con atención plena. Este aprendizaje cambia radicalmente la relación con el sufrimiento. En lugar de huir de él, comienzas a escucharlo. Y el sufrimiento, escuchado sin juicio, se convierte en un mensajero. No viene a destruirte. Viene a señalar un apego, una confusión, una expectativa no examinada. La vida no necesita explicarte con palabras lo que debes saber. El silencio es suficiente. En él comprendes que muchas de tus reacciones son heredadas, condicionadas, aprendidas. No son tu esencia, son hábitos mentales. Y todo hábito puede ser visto. Y todo lo que es visto con claridad comienza a soltarse. El silencio también revela una verdad incómoda. Gran parte del ruido que buscas no es para disfrutar, sino para no sentir. Sentir plenamente requiere valentía, porque sentir implica aceptar lo que hay, sin anestesia. La vida, al llevarte al silencio, te devuelve esa valentía poco a poco. Desde el budismo, este proceso no es una etapa que se supera, sino una práctica continua. Cada vez que la vida te lleva al silencio, te está invitando a profundizar un poco más, a ver un poco más claro, a soltar un poco más. No hay prisa en este aprendizaje. El silencio no responde a la urgencia del ego, responde al ritmo de la conciencia. Por eso, muchas lecciones no llegan cuando las pides, sino cuando estás listo para recibirlas. Y estar listo no significa entender, sino estar dispuesto a no huir. La vida te mostrará lo que debes saber cuando ya no tengas nada que decirte a ti mismo para evitar sentir. Cuando el discurso interno se canse. Cuando las explicaciones se vuelvan insuficientes. En ese punto, el silencio deja de ser incómodo y se vuelve hogar.
Y en ese hogar silencioso, descubres algo que el budismo ha señalado durante siglos. La paz no se encuentra en cambiar la vida, sino en ver la vida tal como es, sin interferencias. Esa visión clara no nace del ruido, nace del silencio sostenido. Cuando esta comprensión comienza a asentarse, la relación con la vida cambia. Ya no esperas que te grite respuestas. Ya no exiges señales espectaculares. Confías en que, en el momento adecuado, la experiencia misma mostrará lo necesario. Porque ahora sabes que la vida siempre habla, pero solo el silencio sabe escuchar. La vida empieza a mostrar lo que verdaderamente debes saber cuando deja de darte certezas. El ser humano se aferra a la seguridad como si fuera una necesidad vital. Necesita saber qué pasará, cómo terminará una historia, si una decisión fue correcta, si el esfuerzo valdrá la pena. La mente busca garantías porque confunde control con paz. Sin embargo, desde la mirada budista, esta búsqueda constante de certeza es una de las formas más sutiles de sufrimiento. La vida, en su sabiduría, enseña retirando aquello a lo que te aferras para sentirte seguro. Cuando las certezas se desmoronan, aparece el miedo. No el miedo superficial, sino el miedo profundo a no saber. No saber quién eres sin ciertos roles. No saber qué rumbo tomar sin referencias externas. No saber si podrás sostenerte sin aquello que te daba identidad. Este miedo no es un error del camino, es una puerta. La vida no te quita certezas para confundirte, sino para llevarte a una comprensión más profunda. La seguridad real no depende de condiciones externas. El budismo enseña que todo lo condicionado es impermanente. Aquello que depende de factores externos para existir no puede ofrecer estabilidad verdadera. Sin embargo, la mente insiste en construir su sensación de seguridad sobre relaciones, posesiones, planes, expectativas y estructuras. Cuando la vida altera estas estructuras, la mente entra en crisis, pero esa crisis no es el problema. Es el inicio del aprendizaje. La vida te muestra lo que debes saber cuando te obliga a caminar sin mapas. Cuando ya no hay una respuesta clara, ni una autoridad externa que confirme tus decisiones. En ese punto se revela una verdad incómoda. Gran parte de lo que llamabas seguridad era dependencia. Dependencia de resultados, de aprobación, de continuidad. Al desaparecer esas dependencias, aparece un vacío que asusta, pero también libera. Este vacío no es ausencia de sentido, es ausencia de ilusiones. En él, la mente deja de apoyarse en proyecciones futuras y se ve obligada a habitar el presente. El budismo señala que el presente es el único lugar donde la vida ocurre realmente. Todo lo demás es memoria o anticipación. Cuando la vida te quita certezas, te devuelve al único terreno estable, el ahora. El miedo a la incertidumbre surge porque la mente quiere adelantarse a la experiencia, quiere controlar lo que aún no existe, pero la vida no se deja controlar, se despliega momento a momento, y solo quien aprende a permanecer en ese despliegue sin exigirle forma, comienza a comprender su naturaleza. Muchas personas interpretan la incertidumbre como una señal de que algo va mal. Desde la sabiduría budista, es todo lo contrario. La incertidumbre es el estado natural de la existencia. La certeza es una construcción mental. Cuando la vida rompe esa construcción, no está fallando, está alineándote con la realidad. Este aprendizaje suele llegar cuando un camino se corta sin previo aviso. Cuando un proyecto se detiene, una relación termina o una etapa se cierra sin explicaciones claras. La mente busca razones, culpables, justificaciones, pero la vida no siempre ofrece respuestas intelectuales. A veces, la enseñanza está precisamente en aprender a vivir sin respuesta. Vivir sin respuesta no significa resignarse, sino confiar en el proceso.
Confiar no como un acto de fe ciega, sino como una comprensión profunda de que no todo necesita ser entendido de inmediato. El budismo enseña que la comprensión verdadera madura en el tiempo, no bajo presión. Cuando aceptas la incertidumbre, algo fundamental cambia. Dejas de luchar contra lo desconocido y comienzas a escucharlo. La incertidumbre deja de ser una amenaza y se convierte en un espacio de posibilidad. En ese espacio, la vida puede mostrarte nuevas formas, nuevos caminos, nuevas comprensiones que no habrían sido posibles dentro de estructuras rígidas. La vida te enseña cuando te muestra que no necesitas tener todo claro para dar el siguiente paso. Solo necesitas estar presente y atento. La atención plena, uno de los pilares del budismo, no busca controlar el futuro, sino habitar plenamente el presente. Desde ahí, las acciones surgen con mayor claridad, incluso en medio de la duda. El sufrimiento surge cuando confundes incertidumbre con peligro. No saber no es peligroso. Peligroso es negarse a aceptar que no sabes. Esa negación genera ansiedad, rigidez y miedo crónico. Cuando aceptas no saber, la mente se relaja. Y en esa relajación aparece una inteligencia más profunda que no depende del cálculo constante. La vida muestra lo que debes saber cuando te enfrenta a decisiones sin garantías. En esos momentos, descubres si confías en la vida o solo confías cuando todo está bajo control. Esta diferencia es crucial. La confianza auténtica no necesita pruebas constantes. Se sostiene incluso cuando el camino no es visible. Desde la mirada budista, caminar sin certezas es una práctica espiritual en sí misma. Es aprender a soltar el impulso de controlar y desarrollar la capacidad de responder con conciencia a cada momento. No reaccionar desde el miedo, sino responder desde la presencia. Este aprendizaje transforma la relación con el error. Cuando ya no buscas certeza absoluta, el error deja de ser una amenaza a tu identidad. Se convierte en parte del proceso. La vida no exige perfección. Exige honestidad. Honestidad para reconocer lo que no sabes, lo que temes, lo que aún estás aprendiendo. La vida no te abandona cuando te dejas sin certezas. Te acompaña de una forma más sutil, te enseña a confiar en tu capacidad de estar presente, de observar, de adaptarte. Demuestra que la estabilidad real no proviene de saber qué pasará, sino de saber que puedes estar con lo que pase. En este punto, la mente comienza a soltar la obsesión por el futuro. No porque deje de planificar, sino porque deja de vivir exclusivamente para lo que aún no existe. El presente deja de ser un obstáculo y se convierte en un refugio. La vida te mostrará lo que debes saber cada vez que intentes aferrarte a una certeza para no sentir miedo. Y te lo mostrará quitándote esa certeza una y otra vez, hasta que comprendas que el miedo no se supera controlando la vida, sino confiando en tu capacidad de atravesarla. Este aprendizaje no es rápido ni cómodo, pero es profundo y liberador. Porque cuando ya no dependes de certezas externas, la vida deja de ser una amenaza constante y se convierte en una experiencia viva, cambiante, pero habitable. Y entonces comprendes una de las verdades más silenciosas del budismo. No necesitas saber a dónde vas para caminar con dignidad. No necesitas garantías para vivir con atención. No necesitas certezas para estar en paz. Solo necesitas estar aquí, ahora, dispuesto a aprender de cada paso, incluso cuando el camino no está claro. La vida termina de mostrar lo que debes saber cuando comprendes, no con la mente, sino con la experiencia directa, que no hay nada que alcanzar. Esta es una de las verdades más difíciles de aceptar para el ser humano, porque contradice la narrativa central con la que ha sido educado. La idea de que la vida es una carrera, un camino de acumulación,
una secuencia de logros que algún día otorgarán sentido, paz o plenitud. Desde la mirada budista, esta narrativa no solo es incompleta, sino que es una de las principales fuentes de insatisfacción. La vida no te muestra lo esencial llevándote a una meta final. Te lo muestra cuando abandonas la obsesión por llegar. Durante gran parte de la existencia, el ser humano vive proyectado hacia adelante. Vive esperando el momento en que todo se ordene, en que finalmente se sienta suficiente, completo, tranquilo. Esa expectativa se disfraza de motivación, pero en el fondo es una negación del presente. Es la creencia silenciosa de que ahora no basta, de que este momento no es suficiente tal como es. La vida, entonces, enseña retirando la promesa de un después que lo resolverá todo. Este aprendizaje suele llegar cuando alcanzas algo que creías que te daría paz y descubres que la paz no llegó. O cuando persigues durante años un objetivo y al conseguirlo aparece un vacío inesperado. No porque el logro sea inútil, sino porque no puede cumplir la función que le atribuiste. La vida no te engañó, fue la expectativa la que exageró. El budismo enseña que el deseo no es el problema, sino la identificación con el deseo como fuente de identidad y sentido. Cuando crees que serás alguien solo, cuando consigas algo, te alejas de la experiencia directa de estar vivo. La vida te muestra lo que debes saber cuando te permite ver con claridad que incluso aquello que llega se va y que nada externo puede ofrecer una satisfacción duradera. Este descubrimiento no es deprimente, es profundamente liberador, porque cuando comprendes que no hay nada definitivo que alcanzar, la vida deja de ser una carrera y se convierte en una experiencia. Cada momento deja de ser un medio para un fin y se vuelve completo en sí mismo. Esta es una de las realizaciones centrales del camino budista. La plenitud no está al final del camino, está en la forma en que caminas. La vida te enseña cuando te cansas de perseguir, cuando el impulso constante de mejorar, corregir, optimizar y demostrar se agota. No porque hayas fracasado, sino porque has madurado lo suficiente como para ver el límite de esa dinámica. En ese cansancio aparece una pregunta silenciosa. Si no hay nada que alcanzar, ¿qué queda? Y la respuesta no llega en palabras, llega como una sensación de presencia. En ese estado comienzas a experimentar la vida sin exigirle significado. Ya no preguntas constantemente qué sentido tiene todo. Simplemente estás, y en ese estar algo se acomoda de forma natural. El budismo no propone una vida sin acción, sino una acción que no surge de la carencia, sino de la claridad. La vida muestra lo que debes saber cuando descubres que no necesitas convertir cada experiencia en un aprendizaje intelectual. Algunas experiencias no vienen a enseñarte algo nuevo, sino a recordarte algo esencial que siempre estuvo ahí. Tu capacidad de estar presente sin esfuerzo. Esa capacidad no se construye, se reconoce. Este reconocimiento suele aparecer en momentos simples, no en eventos extraordinarios, sino en instantes cotidianos donde, por un breve momento, dejas de buscar. Puede ser una caminata, una respiración consciente, una mirada atenta. En esos momentos, la mente se aquieta y la vida se revela sin filtros. No hay euforia, no hay revelación espectacular. Hay una calma sobria, estable, silenciosa. El budismo señala que este estado no es un logro personal. No puedes apropiarte de él ni convertirlo en identidad. En cuanto intentas hacerlo, se desvanece, porque no es algo que posees, es algo que ocurre cuando dejas de interferir. La vida te muestra lo que debes saber cuando comprendes que la paz no se fabrica, se permite. Este aprendizaje transforma radicalmente la relación con el tiempo. El futuro deja de ser una promesa
y el pasado deja de ser una carga. Ambos siguen existiendo como referencias prácticas, pero ya no gobiernan tu estado interno. El presente deja de ser un puente hacia otra cosa y se convierte en el lugar donde la vida sucede plenamente. Cuando esta comprensión se profundiza, también cambia la relación con el dolor. El dolor sigue apareciendo, porque la vida sigue siendo impermanente, pero ya no se interpreta como un obstáculo en el camino hacia la felicidad, sino como parte del flujo natural de la experiencia. El sufrimiento disminuye porque ya no hay una expectativa rígida de cómo deberían ser las cosas. La vida te muestra lo que debes saber cuando te das cuenta de que no necesitas estar en constante mejora para ser digno. No necesitas sanar todo, resolver todo, comprender todo. Esa exigencia infinita es otra forma de huida. El budismo enseña que la compasión comienza cuando te permites ser humano, incompleto y cambiante. Este punto marca una madurez profunda en el camino interior. Ya no buscas validación espiritual ni certezas absolutas. Ya no comparas tu proceso con el de otros. Entiendes que cada experiencia es única y que la vida no sigue un calendario predecible. En lugar de preguntar, ¿cuándo llegaré?, comienzas a vivir con la pregunta abierta, ¿cómo estoy aquí ahora? La vida no te muestra lo esencial a través de grandes conclusiones, sino a través de una comprensión sostenida que se integra lentamente. No hay un momento final en el que todo queda claro para siempre. Hay una relación distinta con la experiencia, más suave, más honesta, más directa. Este aprendizaje también disuelve la necesidad de controlar a los demás. Cuando ya no estás persiguiendo una versión ideal de tu vida, dejas de exigir que los otros encajen en tus expectativas. La vida te muestra lo que debes saber cuando comprendes que cada ser está aprendiendo a su ritmo, enfrentando sus propias ilusiones y resistencias. Desde esta comprensión surge una ética natural, no impuesta. Actúas con más cuidado, no por miedo al castigo, sino porque ves con claridad el impacto de tus acciones. La atención plena deja de ser una práctica formal y se convierte en una forma de estar en el mundo. La vida te enseña, finalmente, que no hay una enseñanza final, que el camino no se cierra, que siempre hay algo nuevo que ver, no porque falte algo, sino porque la experiencia está viva. Esta apertura constante es lo que el budismo llama sabiduría, no acumular respuestas, sino permanecer disponible a lo que es. Cuando comprendes esto, la relación con la vida se simplifica. No se vuelve fácil, pero se vuelve honesta. Ya no necesitas que la vida te confirme que vas bien. Confías en la claridad que surge cuando estás presente. Y esa claridad, silenciosa y estable, es la mayor enseñanza que la vida puede ofrecer. En ese punto, la frase «lo que debes saber, la vida te lo mostrará» deja de ser una idea reconfortante y se convierte en una experiencia vivida. Ya no esperas señales especiales. Sabes que cada momento, tal como es, contiene exactamente lo que necesitas ver, si estás dispuesto a mirar sin huir, sin exigir y sin perseguir, y así, sin fanfarria ni conclusiones grandiosas, la vida sigue, no como una prueba que debes superar, sino como un proceso continuo de revelación. No hay un final al que llegar, porque nunca estuviste perdido, solo estabas aprendiendo a ver.